Hace unos días un amigo de familia me encargó el retrato de su hija. Al principio había pensado hacer un video mostrando el proceso del retrato a lápiz. Había pensado en un video que pudiera ser de aprendizaje, demostrativo, bien trabajado, que le pudiera servir a otras personas para aprender cómo dibujar a lápiz un retrato infantil. Con el método clásico, bien hecho, bien explicado. Un video de técnica, útil, claro y vendible. Pero había una pregunta que desde unos días no me ha dejado en paz, a la que estoy buscando una respuesta, y también es el motivo por el que abrí este canal. ¿El acto de crear es un lujo o una necesidad? Yo creo que son ambas cosas. Creo que el acto de crear es una necesidad interior de cada uno de nosotros, no solo de los artistas, sino de todos los seres humanos. Es una necesidad profunda, algo que llevamos adentro y que cuando no lo ejercemos es como si algo se apagara por dentro. También siento que es un lujo porque lo que necesitamos para manifestar, para crear, es exactamente ese tiempo y esa atención que el mundo de hoy nos quita con el ritmo moderno de la vida que llevamos. Y entonces pensé que no iba a hacer un vídeo sobre la técnica, sino un vídeo sobre el acto de crear, sobre ese laboratorio de arte que es este canal, en donde me doy la oportunidad de experimentar, jugar, arriesgarme, y pensé hacer algo distinto. Pensé hacer este reto de 5 retratos en 5 horas. 5 horas para crear 5 versiones diferentes de una misma imagen. 5 materiales diferentes, 5 técnicas diferentes, 5 maneras de representar un retrato que al principio hubiera hecho únicamente a lápiz. Y ver qué pasa y ver cuáles son mis recursos y qué es lo que soy capaz de hacer. El reto funciona de la siguiente manera. Tendré 5 horas para hacer 5 retratos. El primer retrato va a ser a lápiz, así que va a ser el más trabajado, el mejor construido, y para ese retrato voy a necesitar una gran cantidad de tiempo. Puede ser 1 hora y media o 2 horas, 2 horas y media. Así que para los siguientes retratos me va a quedar siempre menos tiempo. Si el primer retrato tarda 2 horas y media, tendré otras 2 horas y media para hacer 4 retratos. El último retrato va a ser el que menos tiempo le pueda dedicar. Si me quedan 5 minutos, entonces en esos 5 minutos voy a tener que realizar un retrato de pura creación, en donde el acto creativo puro se manifiesta. Y eso es lo que estoy buscando. Ir más allá de crear un retrato bonito y venderlo, sino disfrutar el camino y hacer que el mismo camino me traiga nuevos aprendizajes sobre lo que soy capaz de hacer. Así que empezamos. El primer retrato es el más clásico y el que más tiempo me va a llevar, porque tiene que hacerse bien según el método. El método que voy a usar es el de Andrew Loomis. Loomis fue ilustrador en Estados Unidos durante el siglo XX, dibujó para Coca-Cola, para Kellogg's, fue el pintor oficial de las quintillizas Dion, que fueron las primeras en la historia en sobrevivir a la infancia. Fue un fenómeno mundial en 1934, pero lo que hizo inmortal a Loomis fue enseñar. Sus libros circularon después de su muerte en 1959 en fotocopias que pasaban de mano en mano entre ilustradores durante 40 años, hasta que lo reeditaron en 2011. El conocimiento sobrevivió porque era genuinamente útil. Su último libro, sobre los elementos de la belleza, lo estaba escribiendo cuando murió. Lo terminó su esposa, pero se publicó 2 meses después. Lo que Loomis enseña es a construir, no a copiar. La diferencia es enorme. Copiar es intentar reproducir lo que ya está en la foto. Construir es entender por qué esa cara se ve así. ¿Qué volumen tiene el cráneo? ¿Dónde gira? ¿De dónde viene la luz? Y reconstruirla desde adentro hacia afuera. Primero la esfera con el plano cortado al frente, que él llamaba ball and plane.
ejes curvos para las proporciones, anatomía solo donde se nota desde afuera. Y algo crítico para este retrato, las proporciones de una cara infantil no son las de un adulto en miniatura. Los ojos van más abajo, la frente ocupa más espacio, las mandíbulas aún no se han definido. Si aplico proporciones de adulto, el dibujo está técnicamente bien y la cara está equivocada. En estos días he estado leyendo un libro que se llama El acto de crear, de Rick Rubin. Rubin habla de algo que se llama la vasija y el filtro. Dice que cada persona tiene un recipiente que se llena de información constantemente, pero esa información no entra directa, pasa por un filtro propio que selecciona e interpreta. La técnica de Loomis me da estructura, pero lo que yo elijo mirar de la niña, lo que elijo conservar en el papel y lo que dejo ir, eso es mío, y nadie me lo puede enseñar. Según Rubin, una mirada profunda es la base de la creatividad, ver más allá de lo ordinario para captar lo que de otro modo sería invisible. El universo será tan grande como nuestra percepción del mismo. Este es el retrato 1. Está bien hecho, respeta todas las reglas, pero mientras lo hacía pensaba sobre todo en proporciones, en construir bien, en no equivocarme, y el resultado fue correcto, pero yo estaba ejecutando, no presente del todo. Estaba en el dibujo y no en la niña. Rubin diría que el verdadero instrumento no es el lápiz, el verdadero instrumento eres tú, y a través de ti el universo que te rodea se va definiendo. Todavía no había llegado a eso. Para el segundo retrato elegí la acuarela, que es una de las técnicas con las que más me encuentro cómoda haciendo retratos. Es mi favorita. Me encanta cómo se expande a través del agua en el papel. Empecé construyendo el dibujo, construyendo la cabeza con la esfera, con el plano cortado, con las líneas guía que delimitan los ojos, las cejas y toda la parte de la cara. Seguí delineando en dónde debían ir las sombras y las luces para dar mayor volumen, y me aseguré de que el dibujo de base estuviera bien hecho, como al menos similar a la realidad. Volviendo al libro de Rubin, él hablaba sobre la experimentación, sobre jugar con una semilla sin miedo al resultado. Él decía que el arte es un proceso en curso, que hay que contemplar la pieza que tenemos entre las manos como un experimento, no como nuestra obra definitiva. El objetivo no es ganar, es jugar por jugar, y el perfeccionismo es el enemigo del juego. En cuanto a la inseguridad, todos los artistas dudan. Un cantante legendario que lleva 5 décadas actuando siente náuseas antes de salir al escenario cada noche. La diferencia no es no tener miedo, sino es crear a pesar del miedo. La inseguridad ante la obra puede ayudarnos a mejorarla, mientras que la inseguridad ante nosotros mismos es lo que nos paraliza. Y sobre este tema, para volver a la pregunta inicial sobre si el arte es un lujo o una necesidad, quisiera retomar el capítulo del libro donde dice que todos somos creadores. Dice que las personas que no toman parte en las artes tradicionales tal vez no se consideren artistas, y es posible que perciban la creatividad como algo extraordinario o que supera sus capacidades, como una vocación reservada a unas pocas personas que han nacido con un don especial. Afortunadamente no es así. La creatividad no está reservada a unos pocos, ni tampoco es complicado acceder a un estado creativo. La creatividad es un aspecto fundamental del ser humano, es un derecho de nacimiento, y todos lo tenemos. La creatividad no se limita a la creación artística. Todos llevamos a cabo actos creativos a diario. Crear es traer al mundo algo que no estaba ahí. Tanto si realizamos obras de arte formales como si no, todos vivimos como artistas. Todos percibimos, filtramos, recogemos datos y luego administramos experiencias propias y ajenas a partir de esa información.
no importa si lo hacemos consciente o inconscientemente. Por el mero hecho de estar vivos, somos participantes activos en un proceso de creación constante. Vivir como artista es un modo de estar en el mundo, una manera de percibir, la práctica de prestar atención. Con la acuarela me siento muy segura y definitivamente es mi técnica favorita, pero este papel que estoy utilizando no es de buena calidad y me ha traído bastantes desafíos para hacer una buena acuarela, sobre todo porque en lugar de expandirse el color se mancha el papel, como si no absorbiera del todo. No obstante, traté de hacer mi mejor esfuerzo y creo que obtuve un resultado bastante bueno. También tomando en cuenta que hacía 10 años que no retomaba el retrato en acuarela ni ninguna otra técnica. Así que estoy bastante satisfecha. Bien, este retrato no se parece al anterior, pero tampoco es peor, es solo distinto. Hay como una energía en los trazos de acuarela que no estaban en el lápiz. Y siento que el retrato captura mejor la calidez de la infancia, que es algo que el retrato anterior no había tocado. Ya han pasado 3 horas y es momento de empezar el tercer retrato. Todavía me quedan 2 horas para completar este reto y decidí cambiar un poco de técnica. Hasta ahora todos los retratos los he realizado sobre el mismo papel de acuarela, pero esta vez quiero experimentar con pasteles. No estoy completamente segura de cómo van a responder sobre esta superficie y justamente eso es lo que me atrae. Siempre hay algo emocionante cuando uno trabaja con un material que todavía no domina del todo. Empiezo como siempre construyendo el rostro, buscando las proporciones, intentando encontrar esa estructura que sostiene la cara antes de empezar a pensar en los detalles. Para este retrato imaginé una paleta de ocres y tonos rojizos. Quiero que tenga un aire cálido, casi como si la luz viniera de un atardecer. Mientras aparecen las primeras manchas de color sobre el papel, vuelvo a pensar en una pregunta que me ha acompañado durante todo este reto. ¿El arte es un lujo o una necesidad? Durante mucho tiempo pensé que el arte era un lujo. Después de todo, nadie necesita un cuadro para sobrevivir. Necesitamos agua, comida, un techo, seguridad. Pero cuanto más tiempo paso dibujando, más siento que la pregunta estaba mal formulada. Hace poco leía a Byung-Chul Han, un filósofo que habla de cómo vivimos en una sociedad donde casi todo gira alrededor de producir, rendir, consumir y avanzar sin descanso. Estamos tan ocupados haciendo cosas que poco a poco vamos perdiendo la capacidad de contemplarlas. Y cuando perdemos la contemplación, el mundo empieza a volverse más pequeño. No porque haya menos belleza, sino porque dejamos de verla. Quizás el verdadero lujo de nuestro tiempo no sea poseer una obra de arte. Quizás el verdadero lujo sea disponer de la atención necesaria para detenernos unos segundos y observar. Observar de verdad. Rick Rubin escribe algo que cambió profundamente mi manera de entender la creatividad. Dice que la creatividad no pertenece únicamente a los artistas, que es una forma de relacionarnos con la realidad. Y esa idea me encanta, porque significa que crear no empieza cuando tomas un lápiz, un pincel o una cámara. Empieza mucho antes, empieza cuando aprendes a mirar. Todos somos artistas cuando nos detenemos a contemplar la geometría perfecta de las alas de un insecto, cuando descubrimos que una flor parece transformarse si la observamos con paciencia, cuando vemos cómo la luz cambia lentamente sobre una pared durante la tarde, cuando nos quedamos en silencio mirando las nubes sin necesidad de llegar a ninguna parte, cuando sostenemos la mirada de nuestro perro y sentimos un amor que no necesita explicarse. En todos esos momentos no estamos creando una obra, pero sí estamos ejercitando aquello de donde nace toda creación, la atención. Y creo que eso es algo que hemos olvidado. Miramos mucho, observamos muy poco. Consumimos miles de imágenes todos los días, pero ¿cuántas de ellas realmente vemos? ¿Cuántas permanecen dentro de nosotros?
Pintar retratos me ha enseñado precisamente eso. Un rostro nunca revela todo desde el primer momento. Al principio solo ves unos ojos, una nariz, una boca, pero cuanto más tiempo permaneces observando, más empieza a aparecer la persona. Empiezas a notar pequeños gestos, una tensión imperceptible en los labios, una luz distinta en la mirada, una expresión que antes no estaba, y entonces entiendes que el dibujo no cambió, el que cambió fuiste tú, tu capacidad de percibir. Creo que sucede exactamente igual con la vida. El mundo siempre está intentando mostrarnos algo, pero casi nunca estamos lo suficientemente presentes para verlo. Solo quedan 20 minutos para terminar los 2 últimos retratos. Ya no hay tiempo para hacer grandes correcciones ni para pensar demasiado, así que tomo una decisión y para este retrato voy a utilizar acrílico y voy a limitarme a un solo color. No porque sea la mejor opción, sino porque el tiempo ya no me permite complicarme más. Y curiosamente esta limitación termina convirtiéndose en una libertad. Por primera vez en todo el reto dejo de pensar en las reglas. Dejo de preguntarme si la composición es correcta, si la técnica es la adecuada, si el resultado va a gustar. Simplemente empiezo a mover el pincel y algo cambia. Siento que dejo de pintar el retrato y el retrato empieza a pintarse casi solo. Entro en ese estado que muchos artistas describen como flujo. El tiempo deja de importar, las decisiones dejan de sentirse racionales. Una pincelada llama a la siguiente. Los errores dejan de parecer errores y empiezan a convertirse en posibilidades. Por primera vez durante este reto no estoy intentando demostrar nada, solo estoy jugando. Y creo que hacía mucho tiempo que no me permitía jugar de esta manera. Lo más curioso es que cuanto menos intento controlar el resultado, más auténtico empieza a sentirse. Empiezan a aparecer gestos que nunca había hecho, manchas que normalmente habría corregido, texturas que antes habría considerado imperfectas. Y sin embargo siento que hay algo vivo en ellas, algo que no estaba en los retratos anteriores. No sé si este es un buen cuadro, pero sí sé que hay algo que quiero seguir explorando aquí. Hay una frescura que no esperaba encontrar, una energía distinta, más espontánea, más libre, más cercana a la emoción que a la perfección. Y creo que este ha sido el mayor descubrimiento de este reto. A veces pasamos tanto tiempo intentando encontrar nuestro estilo que olvidamos que el estilo no se inventa, se descubre. Aparece cuando dejamos de imitar, cuando dejamos de controlar cada decisión, cuando dejamos de preguntarnos cómo debería verse una obra y simplemente permitirnos que la mano siga la intuición. Quizá este retrato no sea el mejor de los 5, pero mientras lo pintaba tuve la sensación de haber encontrado una puerta y tengo muchas ganas de cruzarla para descubrir qué hay del otro lado. 5 minutos, eso es todo lo que queda para terminar este reto. Ya no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para corregir, no hay tiempo para planear una composición, ni para preguntarme si el resultado va a funcionar. Solo queda una hoja en blanco y un esfero. Quizá sea la herramienta más intimidante de todas, porque la tinta no perdona. Cada línea que toca el papel permanecerá allí para siempre. No existe el borrador, no existe volver atrás, cada decisión es definitiva. Paradójicamente, esa condición debería obligarme a ir más despacio, pero el cronómetro dice exactamente lo contrario. 5 minutos no dejan espacio para la duda, y así que decido confiar. Empiezo a mover la mano antes de que la mente tenga tiempo de intervenir. Un trazo, luego otro, después otro más. Las líneas empiezan a acumularse una sobre otra con rapidez. No intento controlar cada gesto, no busco una composición perfecta, no corrijo, no juzgo, simplemente dejo que cada movimiento conduzca al siguiente. Poco a poco el dibujo empieza a convertirse en algo caótico. Las líneas se cruzan, las manchas aparecen, todo parece desordenado. Y sin embargo hay una extraña armonía, porque debajo de ese aparente caos hay algo que ya no necesita ser pensado. Después de haber dibujado el mismo rostro 4 veces, mi mano ya recuerda cosas que mi mente ha dejado de calcular. Las proporciones, los ritmos, los volúmenes. Ya no estoy copiando un rostro, estoy dibujando el recuerdo que ese rostro dejó en mí. Y creo que ahí ocurre algo muy interesante. La intuición no aparece por arte de magia. La intuición es conocimiento que ha dejado de necesitar palabras. Es el momento en que la práctica deja de vivir en la cabeza y empieza a vivir en el cuerpo. Cuando eso ocurre, cada trazo deja de ser una decisión racional. Se convierte en una conversación entre la memoria, la experiencia y la mano. Los minutos siguen corriendo y por primera vez durante todo el reto no intento controlar el resultado. Solo intento estar completamente presente.
Cuando el tiempo termina, miro el dibujo, el más caótico de todos, también el más libre, no porque esté mejor hecho, sino porque fue el único en el que desapareció la necesidad de demostrar algo. Y creo que ese termina siendo el verdadero aprendizaje de estas 5 horas. No aprendí que un buen dibujo nace del control, aprendí que el control solo sirve hasta cierto punto. Después de eso hay que confiar en las horas de práctica, confiar en la mirada, confiar en la mano. Y sobre todo, confiar en que no todas las líneas necesitan ser perfectas para que una obra tenga vida. Quizás crear nunca consistió en evitar el error, quizás consistió en seguir trazando la siguiente línea con la suficiente valentía como para aceptar que ya no podría borrarse. Bueno, el reto se terminó. En las últimas 5 horas hice 5 retratos diferentes. Este fue el que duró más tiempo, aproximadamente 1 hora y media, mientras que este fue en 5 minutos. Creo que este reto me ha dejado algo importante y fue hacer algo diferente, algo que no había pensado, salir de la zona de confort, salir de un esquema de trabajo encasillado. Este fue el que más me gustó porque al principio no sabía cómo iba a terminarlo. No me gustaba, la técnica no era la que respondía bien para el papel. Es un papel de acuarela y utilicé pasteles. Pero mientras más avanzaba en el reto y mientras más veía el tiempo agotándose, más soltaba esa manía de control, ese apego al resultado. Y cuando empecé a simplemente dejar que el trabajo fluyera, el trabajo mejoró. Este fue el que más sentí que podía soltar y al mismo tiempo tener un resultado satisfactorio. Mientras que este fue el más, en el que más me esforcé para que saliera bien. Por último, creo que este reto me ha servido para superar mis límites y para ahondar bien en esa pregunta que me había hecho al principio, y es si el acto de crear es un lujo o una necesidad. Y yo creo que el acto de crear es una necesidad de todos los seres humanos, no solo de los artistas. Crear es algo que hace parte de lo que somos. Y creo que es un lujo cuando no nos damos el tiempo para crear conscientemente en nuestras vidas. No nos damos el tiempo y la atención necesarias para reservarnos el derecho de crear nuestra vida. Espero que les haya gustado el reto. Me gustaría saber cuál de estos retratos les gustó más. Por favor, dejen en los comentarios. Y sobre todo, ¿qué es para ti el arte? ¿Un lujo o una necesidad? Nos vemos en el próximo video.